está con nosotros el abogado Alejandro Nató, quien es mediador y especialista en conflictos públicos por la presencia en la ciudad con la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad, que está trabajando justamente en esto. Doctor, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Bien, vamos a estar hablando, por supuesto, del trabajo aquí en Río Cuarto, del trabajo que se hace con la mediación, que es clave, como instancia previa incluso de llegar a la justicia, pero se está hablando tanto a partir de lo que ha ocurrido respecto de los discursos del odio, de los enfrentamientos, de la manera de sostener las diferencias, los litigios. ¿Cómo ve usted toda esta situación? Sí, es imposible escindir lo que es la conflictividad de cómo se construyen, cómo se edifican determinado tipo de narrativas, a partir también de lógicas de posicionamientos políticos. Uno podría decir que las fogosidades naturales entre adversarios políticos siempre existieron y que tiene que ver con los pesos y contrapesos de la democracia. Pero la realidad es que a medida que se van radicalizando los discursos, aparecen los reaccionarismos, aparecen los totalitarismos, aparecen visiones muy encontradas y muy acendradas políticamente que se nutren recíprocamente. Y esa reciprocidad no hace otra cosa que alimentar una polarización. Las polarizaciones como tales no son propias de Argentina. Son propias en América Latina, las vemos en Europa, las vemos en Estados Unidos. Lo que pasa es que cuál es la intensidad que tiene cada una de las polarizaciones, y uno debería analizar esto. Y a partir también de lo que implica la construcción de un discurso cada vez más efervescente, cada vez con mayor tipo de volumen y voltaje, va generando también un movimiento de todo el tablero político. No es que uno habla y los demás se quedan. Uno habla y mueven las piezas de todos. Entonces esto no ayuda a los efectos de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos una vez que están edificadas las trincheras a deconstruir las trincheras edificadas para poder construir algo que tenga que ver más con la convivencia, con la responsabilidad política, con la lógica de la visualización de un camino que tienda hacia qué es lo común, cuáles son los conectores, cómo es el diálogo político, cómo se da el debate? ¿Hay voluntad política para ese tipo de debates? Bueno, todo esto está en juego en el momento que se radicalizan los discursos, en el momento que se constituyen narrativas muy pesadas, muy cargadas y que después difícilmente sean imposibles o al menos difíciles de trabajar para poder construir otro tipo de cultura. Claro. Porque nos guste o no, ese tipo de forma tiene un aterrizaje en lo social, o sea, son configuraciones culturales que hacen a las prácticas sociales. Y después vemos que las acciones y las reacciones, naturalmente, tienen un tipo de mensaje fuerza muy parecido a cómo se estructuran dentro de la política. Y entonces es ahí donde permea todo el campo de lo social. Bueno, había trascendido la posibilidad de que el gobierno impulsara un proyecto para tratar de regular los discursos de odio, y la portavoz presidencial dijo, no, nosotros no estamos impulsando ningún tipo de iniciativa en este sentido, pero consultarle de qué manera se puede trabajar y sobre el rol de los medios también, que estuvo tan cuestionado en los últimos días. Sí, yo vengo hablando generalmente de los medios porque yo trabajo la conflictividad social. Sí. Y hay un modo también de atención de la conflictividad social por parte de los medios donde ustedes son periodistas, yo capacito periodistas. A ver, los medios segmentan, recortan, posicionan noticias, sí, claro, tienen poder como para poder incidir. Pero al mismo tiempo construyen también desde los hechos algunas realidades que se transforman en verdades, en tanto y en cuanto no se transforme en periodismo militante, y en tanto y en cuanto no se transforme en esa vocación de mensajes fuerza muy cargados que también tienen que ver con la polarización. Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, desde el punto de vista político, el mensaje que tiene que ver con la eliminación del otro, con la anulación del otro, desde lo institucional, o sea, jurídicamente, querer avanzar sobre lo que puede llegar a ser la legislación y a partir de allí poner límites, me parece que no tiene nada que ver con la cultura. Nosotros, si queremos intervenir realmente en lo que podría llegar a ser una incidencia social, deberíamos trabajar nuevamente con aquellos
que tienen que ver con los entes socializadores, la comunidad, las familias, las escuelas, volver a hacer cultura, trabajar con los docentes, con los dirigentes comunitarios, con los dirigentes sociales. Que es la más difícil. Y con los periodistas. Que es la salida más difícil, porque es la que más lleva tiempo, no claro, es una salida mágica. Y es a mediano y a largo plazo. Claro. En verdad deberíamos empezar de vuelta. Claro. Porque lo que ya está edificado, yo decía, no solo es difícil de deconstruir, sino que no les conviene deconstruir. Claro. Digo, a veces planteo esto con un trabalenguas que a mí me gusta, que las pugnas inconducentes son pugnas conducentes para la política. Claro. Entonces, pero obviamente, sí, si uno va asegurando núcleos duros, y esos núcleos duros a mí me aseguran o perdurabilidad en el poder o un volumen importante político como para poder confrontar políticamente. Y yo sigo en esa línea, porque de hecho es una conveniencia política. Entonces, esto del antagonismo dentro de la lógica de las relaciones políticas se traslada a los medios también, y hay un antagonismo en los medios. Si uno verdaderamente quiere informarse, tiene que hacer zapping en muchos canales. Obviamente. Y esto para poder sacar conclusiones, ni siquiera para tener una información. Sí. Y esto, lógicamente, es que nos obliga, nos interpela a todos a ver cuál es el lugar de cómo hacer para poder cambiar las reglas de juego hacia caminos de más convivencia más que caminos de coexistencia. Bueno, porque además para los medios es difícil, incluso para los periodistas, porque como no estamos en esa polarización, ya casi que perdemos la batalla antes de empezar, porque sabemos que la gente está demandando que estemos de un lado o del otro y que lo hagamos además con odio, más allá de la verdad. Pero me llamó la atención porque Angela Merkel hace algunos días acaba de hablar de esto, de la necesidad de terminar con el odio. Es el mundo. Y digo, qué poco ayudan las redes también a esto, ¿no? Sí, las redes también son una reproducción y una impresión y sobreimpresión de lo que está pasando en la sociedad. Y a veces las redes, si bien son fundamentales porque les da un poder distinto a la autogestión ciudadana, y eso vale mucho. Sí. También, bueno, circulan noticias falsas, circulan también manipulaciones en las redes a través de los troles, que también marcan polarización. Entonces no es que la política no se hace cargo de ese espacio público que son las redes, sino que la interviene a los efectos de polarizar más también. O sea, más allá de la autogestión que puede llegar a ser, me posiciono con uno, me posiciono con otro, cavo... trincheras. Cavo, más que edifico trincheras. Sí, claro. Y yo hablo siempre de cómo hacemos para tender puentes de integración y túneles de comprensión. Porque realmente necesitamos empezar a entendernos un poco más. Tiene que haber de vuelta, primero elevar el debate público, pero después, aparte de elevar el debate público, tiene que haber espacios de diálogo, indudablemente que vayan más allá de los ámbitos donde tenés que dialogar para poder sacar una ley. Porque uno sabe que en el Congreso se dialoga, pero se dialoga específicamente, no en la diátriba cotidiana para la galería, sino se dialoga por la necesidad de tener que construir legislativamente. Digo, hay que ir más allá de esto, tiene que haber un diálogo político fecundo, aunque sea por túneles, aunque sea subterráneo. Sí. Me parece que eso le haría muy bien a todo el sistema democrático, oxigenaría mucho la política y también edificaría o le daría sentido a una necesidad de construir un ámbito donde podamos caber todos. Esto de que el uno está de un lado y el otro del otro lado le sirve solo a los que están en ese negocio. Pero sí, claro, sí, claro. Le quiero consultar, Alejandro, si ese espacio para la mediación que se da en el ámbito privado o en los conflictos que son más domésticos de la vida cotidiana, y con esa lógica se podría trasladar a un diálogo y a un acercamiento en el ámbito público, por ejemplo. ¿Cree que se puede usar esa lógica también? Sí, mira, eso hace cultura. Yo lo que digo siempre que un microconflicto incide en los macroconflictos. Y que si tomamos los conflictos a tiempo, podemos, más allá de qué instrumento utilicemos, si es la mediación, si es el diálogo, si es una facilitación, si tomamos el conflicto a tiempo podemos evitar lógicas de violencia. Si eso lo reproducimos en la cotidianeidad de la violencia social, también, si empezamos a tomar a tiempo la violencia social, podemos evitar que esto se siga reproduciendo. Pero tenemos que tener voluntad política para hacer esto. Vuelvo a lo que planteabas vos.
en materia de lo que podría llegar a ser acciones concretas, concatenadas, que puedan incidir en la vida macro, y no hay ninguna duda que esas acciones profundamente tienen un rol y pueden generar un cambio. A mí me pasó de trabajar el conflicto social chileno con los municipios, atendiendo los conflictos vecinales y pudiendo lograr que muchos implicados que no tenían posibilidad de dialogar, empezaran a dialogar, y eso terminaba generando un vínculo a los efectos de poder tomar las relaciones que antes no generaban ninguna posibilidad de hablar. O sea, este tipo de diálogos que se gestan a partir de lo micro tienen una incidencia enorme en lo macro. Entonces, si vos querés trabajar los macro conflictos, en el caso chileno la desigualdad, a partir del hábitat, a partir de lo sanitario, a partir de la educación, a partir de también las cuestiones que tienen que ver con lo previsional, que fueron las que generaron el reventón de 2019, las personas en la calle que fueron reprimidas. Si uno quisiera trabajar eso, lo tendría que tomar ahora, porque es un conflicto que está en relatencia. Claro. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede recrudecer en cualquier momento, máxime después de haber votado el rechazo por la reforma constituyente, por la nueva Constitución. Sí. Entonces, estas cosas que uno dice, bueno, los conflictos latentes y los conflictos relatentes, algo tenemos que hacer con eso. Esos son microconflictos que si vuelven a, los latentes si emergen, y los relatentes que si vuelven a emerger, bueno, esos conflictos realmente, si no los tomamos a tiempo, preventivamente, en sistemas de alerta temprana, pueden llegar a marcar un macro conflicto enorme como el que vivieron en Chile. Alejandro Nató es especialista en conflictos públicos, está aquí con nosotros por amabilidad de la Defensoría del Pueblo, que ha generado una charla que ha salido muy interesante en la jornada de hoy. Agradecemos mucho su presencia. Ha sido un gusto escucharlo. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Que tenga buenas noches. Gracias.